Buenas noches, bienvenidos una vez más al podcast aquí que tenemos en la Iglesia de los Hechos. Mi nombre es el pastor Cristian Coutinho, conmigo me acompañan los hermanos Claudio y la hermana Olga. ¿Se pueden presentar, hermanos? Bendiciones, Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos aquí pues con nuestro corazón dispuesto. En el estudio pasado nos quedamos en cuando el gobernador lo lleva ante los fariseos y contra los saduceos. Y él les está explicando todo lo que el Señor le ha mandado a hacer. Pero cuando toca el tema de la resurrección, es cuando todos se dividen y en común buscan a un culpable. Y todos en común es fariseos y saduceos, el común es Pablo, el culpable. Entonces, en el versículo 10, estamos en el capítulo 23, versículo 10, dice, y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. ¿Cómo lo estaban agrediendo de tal forma que el miedo del tribuno era que no solamente que agredieran a Pablo, sino que lo estaban despedazando? O sea, realmente algo estaba pasando ahí en ese Algo lugar. extremadamente violento. ¿Sí? Y dice, así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio, A la fuerza. a la fuerza, y se lo llevaron a la fortaleza. Amén. Ahí fue donde nos quedamos. Acuérdense, hermanos, los que nos están escuchando, es capítulo 23 del libro de los Hechos, y vamos a empezar desde el versículo 11, que es cuando ya el tribuno se lo lleva de esta turba, y podemos ver desde el versículo 11 muchas cosas muy interesantes. Amén. Amén. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera traducción actual. Yo voy a estar leyendo traducción lenguaje actualizado. Es diferente Reina Valera al lenguaje, nada más para aclarar, lenguaje actual al lenguaje actualizado. Sí, es otro lenguaje diferente. Y yo voy a estar leyendo, como siempre, Reina Valera 1960. Ok, nada más para tocar el tema que siempre tocamos, es que nosotros como congregación hemos decidido guiarnos y en la congregación utilizamos lo que es la Reina Valera 1960, pero tocamos otras versiones para hay veces que el lenguaje nos ayuda, pero también hemos visto que hay cosas que quitan discernimiento y quitan entendimiento y quitan, pues entendimiento, o revelación. Calificamos que la Reina Valera 60 es más fiel Amén. en su traducción. Aunque igual muchos dirán que tiene faltas, no estamos defendiendo de que no tenga errores en alguna traducción o que sea débil en algunas otras. No estamos diciendo eso, solamente creemos y en nuestro estudio estamos descubriendo que es más fiel y no nos cierra la interpretación. Queda más abierta a Al original. intenta relatar mejor Amén. Así es. la historia. Es correcto. Amén. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Y dice en mi versión, a la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. A la noche siguiente el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. ¿Qué? Entonces de Jesús inicia el que vaya a Roma. Adelante. ¿Qué? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Entonces estamos hablando que realmente es algo que... Bueno, a mí hay aquí unas cosas que me llaman la atención. Es de que a Pablo se le aparece 6 o 7 veces el Señor. Y aquí ya estamos hablando que es como la quinta, que se le aparece visualmente. Sí. Porque dice, se le presenta. Se le presenta, no le dijo, se le presenta. Se le presenta. Entonces, hay una parte donde en la Biblia, en los evangelios, donde dice que el Señor se irá y que ya no se va a presentar a nadie. ¿Verdad? Pero yo creo que se refería a los apóstoles, a los que estaban en ese momento, porque el Señor se sigue mostrando a su pueblo. ¿Verdad? No sé si hoy en día qué tan como sacrilegio se pueda tomar la palabra que puedes ver a Jesús. Mire, en los árabes, con los musulmanes, está habiendo muchos testimonios de que Jesús se les desaparece a ellos, específicamente a ellos, porque son tan incrédulos que necesitan que Jesús se les aparezca. Entonces, hay mucho testimonio de eso.
Algo que podemos notar, Pablo fue uno de los apóstoles que más padeció y que más conflicto tuvo cuando él presentaba el evangelio, pero el Señor le dijo que era necesario que él padeciera, y no sé si tenga que ver algo que el mismo Señor venía y lo fortalecía, porque siempre le hablaba desde el principio, o sea, y podemos ver que se le presentaba a él de una manera muy, muy peculiar y muy especial, para darle ánimo, pero también para seguirle dando las instrucciones que él necesitaba escuchar. Había algo allí muy importante entre la relación entre Pablo y Jesús. Ahora, yo pienso, no sé ustedes qué opinan sobre el tema, que se le aparecía, todas las veces que se le apareció, o la mayoría de las veces que se le apareció, fue para amonestarlo. Porque aquí dice, ten ánimo, pero en otra versión dice, confía, Pablo. O sea, de que él estaba de seguro anímicamente desalentado. Pues recordemos, o sea, imagínense las golpizas Sí, que sí, le sí. daban, y luego no nomás era una persona, era todo un pueblo. O sea, y podemos pensar todas las palabras, y se agarraba en las sinagogas o discutiendo con ellos, y se iban hasta la historia y sacaban temas, y entonces era exhausto. Imagínense la pelea que él tenía que tener para pelear en la fe. Vamos a intentar entender por qué se le dice ten ánimo. Vas a ir a predicar a Roma, vas a dar testimonio en Roma. Me imagino que esto se le dice porque Pablo está diciendo, aquí voy a morir. Ahora, él ya venía más o menos con la idea. El Espíritu Santo no siempre nos dice todo con detalle. Exacto. Sí. Nos da cierta palabra y uno por naturaleza la interpreta. Claro, a su entendimiento. Al entendimiento. Exacto. Yo doy un ejemplo. En una ocasión nos movimos a la ciudad de Reno. Dios me dijo, vete ahí. Jamás me dijo, vas a vivir en Reno. Pero yo me moví, yo entendí que iba a vivir, me puse a buscar trabajo, me puse a buscar casa. Y pasaron 5 semanas y no podía agarrar ni trabajo ni casa. Nada, todas las puertas cerradas. Pero él me dijo que hiciera algo. Y no lo hice. Entonces todo se me cerró. Cuando obedecí y me dispuse a hacer lo que me había dicho y nos pusimos de acuerdo con mi esposa, todavía no lo hacíamos, pero nos dispusimos a hacerlo. Entonces el Señor nos revela, no te traje a vivir aquí. No te quiero aquí. Te traje para algo. Para algo, pero no a vivir Exacto. Muchas veces nosotros tenemos que entender lo que es un propósito. aquí. Y un propósito a una meta. ¿Verdad? Entonces, los propósitos cambian. Sí. Sí. Entonces, después salimos, hicimos lo que teníamos que hacer y a la semana se nos abrió la puerta, salimos de la ciudad a otro lado. Las puertas se abrieron a otro lado porque no era el propósito de Dios. Entonces, me imagino que Pablo estaba entendiendo, como él ya sabía que estaba dispuesto hasta la muerte, me imagino que él estaba creyendo que iba a morir en Jerusalén. Y ya estaba empezando a despedirse. Sí. Podemos ver algo, ¿verdad? El Señor cuando le dice a Nicodemo, le dice, el viento sopla. Sabemos que viene de algo, o sea, lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va. Así somos los hijos de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios, el viento que nos lleva es Él. Sabemos que podemos llegar a un lugar, pero no sabemos a dónde nos va a dirigir después, porque así es la vida del cristiano. Él nos mueve de un lugar a otro y nunca, pues no tiene sentido a veces la manera en que Él mueve al Hijo de Dios, bueno, a sus hijos, para que lleven el Evangelio. Sí, bueno, hoy somos pastores en una iglesia. No significa que vamos a morir en esa iglesia. Sí. O sea, Él nos puede llevar a otro lado. Puede usted empezar algo aquí y al rato llega el que va a estar dirigiendo. Sí. Y mi propósito es empezar una obra. Empezarlo nada más. Sí. Y tenemos que tener eso claro, o sea, que nosotros, que el patrón es Él. Amén. Que Él nos dice para dónde nos movemos, Sí. y la obra no le pertenece a nadie. Exacto. A nadie le Sí. pertenece, es de Aparte Jesús. de él, a nadie más. Sí. Él mueve, él Nosotros quita, él nomás pone, él somos cierra obreros. y él abre. No Sí, somos sí. dueños de la obra, ninguna congregación nos pertenece ni ninguna alma, somos obreros. Amén. Entonces, por eso se le está diciendo a Pablo, ten ánimo, porque imagino que está esperando morir en Jerusalén. Le dice, tranquilo, ten ánimo, no vas a morir aquí, vas a ir a testificar a Roma. Por eso es que después él pide audiencia con César, como ciudadano romano, porque ya va instruido por el Señor mismo Sí. que vaya a Roma. Pues las circunstancias de Pablo eran precarias. ¿Quién lo iba a sacar de ahí si todo el pueblo estaba, toda la nación está en contra de él? La nación de varo, de dinero, o sea, los O sea, fariseos, los los saduceos. O sea, se puede ver que aún la guardia, el gobierno que estaba ahí lo libraron, pero no porque querían a Pablo,
O sea, lo hicieron porque, pues bueno, vamos a ver, lo van a matar, pero pues no les importaba en cierta manera. No porque- les era lícito permitir que lo mataran. sin No. juicio. No, porque era ciudadano romano. aparte era ciudadano romano. Sí. Exacto. Y recordemos que el tribuno lo llevó ante los fariseos para saber por qué. No lo llevó a que le hicieran juicio. Ujú. O sea, él dijo, vamos a llevarlo para saber por qué, para poderlo mandar a otro lado. O sea, él quería tener toda la información. Sí, sí, O sí. sea, por Sí, información no estaba era porque indagando, te- estaba siguiendo el proceso para saber qué crimen había cometido. Sí, 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 porque como romano ya no lo quería ni esposar. No, ya no, porque era romano. Es correcto. En el 12 dice, al amanecer los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Ay, Yo traigo 12 hasta 14 juntos, no sé si quiera leerlos, porque a mí vienen juntos. 12, Ok. 12, 13, 14. 12 y 13, 14. Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Hayamos. ¿Tu versión, bro? Ok, muy bien. Al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y le dijeron, hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. drásticos. No va a leer mi versión. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, ellos, la única maldición que puede caer ahorita ya como es cuando te haces anatema, ¿verdad? Es cuando ya te haces maldito. Pero ellos estaban proclamando la palabra. Aquí cuando dicen que se comprometen a no beber y a darle muerte a Pablo, en Samuel varias veces hicieron ese voto. Entonces era una forma como comprar el favor de Dios. Entonces yo pensé, ellos creían, o sea, estaban enfocados en que era lo correcto. O sea, no había duda en ellos de Como que... con eso conseguían el favor de Dios. ¿O algo? Sí, o sea, no había duda en ellos de que estaban, o sea, o sea, con esto que estoy leyendo, Sentían seguros de hacer lo correcto. para ellos en su corazón estaban haciendo lo correcto. Y podemos ver algo también aquí, hermanos, que la manera en que ellos procedían no era conforme a la voluntad de Dios. O sea, no iban y oraban o pedían, Señor, mira, si este hombre está haciendo algo que no es debido. No, vamos a matarlo. O sea, porque para ellos era un enemigo, porque contradecía lo que ellos hablaban. Vamos al trasfondo de por qué, de dónde viene esa necesidad de matar a los transgresores, de cierto grado. En el libro de Josué nos habla de Acán, que pecó, tomó un lingote y tomó un manto babilónico y lo escondió. Y es evidente que alguien más lo miró porque no estaba peleando solo y no dijeron nada. Ajá, Cuando Acán peca, hace pecar a toda la nación. sí. Y se cree, porque cuando van a atacar a la ciudad de ahí, mueren personas. Se cree que los que murieron eran los que habían visto, fueron culpables y no dijeron nada. Pagaron con sus vidas por participar en el pecado. Entonces, de ahí viene la raíz, de ahí viene el entendimiento de que cierto nivel de pecado trae maldición a la nación. Por eso sienten la necesidad de matarlos. A Acán lo apedrearon a él y a toda su familia. Y los otros que miraron murieron en batalla. Y fíjate qué interesante, brother, porque estás diciendo Josué, estás hablando de Josué, Sí. ¿verdad? Y los saduceos se basaban en el Pentateuco. Ujú. Y se estaban agarrando de una palabra que era después del Pentateuco. ¿Por qué pienso yo que son los saduceos? Porque los fariseos estaban apoyando a Pablo en el aspecto de la resurrección. O sea, no te ha sido nada Nada malo, así como nada que malo, en nada eso, fuera de orden. ¿verdad? Pero los que querían matarlo eran los saduceos, Sí. ¿verdad? Entonces se estaban basando en algo que no estaba escrito en las leyes de ellos. O sea, Ellos no creían. acomodaban la ley conforme a su... A su manera. Como Sí. les gustaba. La acomodaban conforme la situación o la necesidad. En la semana estuve con una cabalístico. Ayer o antier me topé con un hombre que es de la corriente cabalística, Ah, de la Cabala. cabala.
que es judío, por cierto, Sí, de la corriente que- judía. judía, en donde todo lo que viene siendo el cristianismo es, me explicó, cuando me dijo que era cabal, yo dije, le dije, ¿qué es eso? Me dice, es que todo lo que viene de Jesús es para nosotros es esotérico. Y se me vino, me acordé de que querían, de la forma en la que se podía mover el diablo para cancelar el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Y que hay una iglesia enorme en Aguascalientes. De cabalistas. ¿Eh? Sí, pero sí, realmente es una torcedura, una distorsión. Es Total. un judaísmo distorsionado, Entonces totalmente. era lo que estaban haciendo estos hombres. O sea, lanzando maldición. O sea, maldición hacia sí mismos. Porque también no me acuerdo quién dijo, pues, le prometo a Jehová y si no, que sea maldito de que no le corto la cabeza a Eliseo. Ujú. O sea, querían agarrar el favor de Dios Sí. en la mala interpretación de la palabra. Una mala aplicación de Una las mala verdades aplicación. divinas. Sí, como a veces decimos, que me trague la tierra, si no, bla, 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 Lo que me juro. esto, lo otro, si no, bla, bla, bla. Entonces es una mente distorsionada. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos se va a maldecir? Es que no entiende la ley ni entienden a Dios. Si no no se echara maldición a sí mismos. Ujú. Es una mente torcida la que hace eso. Sí, es como, hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? Como una persona que no lee la Biblia, que no ora, que no tiene... O que la entiende mal. o, o que la entiende a su manera. Ujú. Y que dice, no, es que la palabra dice esto. O sea, que ni la lee. Y de algo que escuchó, Sí, sí, sí. Nada más lo repite. va y repite. O sea, no la estudia. Sí, sí, Nomás sí. por ahí la leyó, alguien se la leyó y sí es lo que dice, pero lo interpreta mal. Sí. Porque sí me he encontrado como sobre todo con católicos o sobre todo con testigos de Jehová y mormones que sí leen la palabra, pero la entienden. Luego su Biblia de ellos está distorsionada, Ujú. está toda transgiversada, entienden mal todo y aplican esas falsas verdades en sus vidas. Ujú. Entonces es lo que pasaba con estos hombres que en su afán dijo un hombre, es que los judíos lo que empezaron a hacer fue cuando el Señor les dice que cuando está Moisés en el cerro, dice que nadie toque el cerro, el pie del cerro, de la montaña, del Hasta le monte. pusieron verdita, ¿no? Sí. Entonces dice, le pusieron barda. Y después, después por ley dijeron, no, vamos a hacer otra para que nadie se acerque. Y para asegurarle vamos a poner otra y después otra. Y después ya no supieron para qué eran las cercas. Y ya ni siquiera contemplaban el monte, se les olvidó de qué se trataba. Acabaron completamente perdidos. Quedaron tan retirados del monte y de la presencia de Dios que acabaron perdidos. Es el mismo monte que lo seguía. Ujú. La roca que lo seguía. Ahí Era está. el mismo monte que lo seguía. El hombre, la palabra de Dios dice que el hombre se traspasa de dolores por gusto, o sea, por gusto. Sí, sí, sí. O sea, no es algo que... ¿Por qué el afán tan feo? O sea, y todavía lo tenemos en esta temporada, en estos tiempos, de que prefiere la gente creer algo que ni siquiera entienden. Algo tan simple, Jesús murió por tus pecados y lo único que tienes que hacer es arrepentirte Tú no tienes que y morir. caminar bajo la ley de Dios. Yo hoy esta mañana le decía a unas personas, el evangelio es arrepentidos y acercados porque el reino de los cielos se ha acercado. Dije, y arrepentirte de tus pecados, le dije, y vivir bajo las leyes de Dios. Dije, a ver, ¿quién de ustedes ha prevalecido o ha respetado los 10 mandamientos? ¿Saben dónde están los 10 mandamientos? No, le dije, pues entonces, ¿cómo van a saber la ley de Dios? Y dicen que aman a Dios y ni siquiera saben cuál es su ley. Dije, y para empezar, nadie da el ancho, nadie, Sí, porque nadie todos puede. pecamos. Nadie puede cubrir la ley de... Nadie puede cumplirla. Solo Jesús la cumplió. Y hay una que ya todas la rompimos, la de no matarás. ¿Sí? No, ya, ahí ya matamos. Todos somos culpables. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para empezar, ya no podemos, ya es absoluto que no podemos cumplirla porque ya matamos, somos culpables de muerte. Y yo les Sí. compartí esa parte. Así que todas somos asesinos. ¿Por qué? Dije, todos. Yo nunca mato. Dije, sí, ustedes, nosotros, nuestras culpas mataron a Jesús. Ya, no he podido decir nada. Sí, no, es que estamos acostumbrados a murió por nuestros pecados. Sin aceptar Pero culpa viene a personal. aceptar culpa personal. Y pues realmente nosotros fuimos los que lo pusimos ahí. Tus pecados, mis pecados mataron a Jesús. Sí, sí, Lo sí. llevaron por amor, él tuvo que ir a morir en la cruz y Amén. nos hace culpable. Y entonces es de entender en esa parte que te vas a presentar ante el juez y el juez es el padre del que murió por ti y tú despreciaste. Así es que buena suerte con tu creencia religiosa. Una vez un hermano me dijo que qué época me gustaría vivir. O qué época nos hubiera gustado vivir. Y
Y yo le mencioné una época X, ¿verdad? Y él me dijo, y a mí me hubiera gustado ser judío en los tiempos de Jesús. Le dije, yo no. Le dije, la verdad a mí no me hubiera gustado porque yo lo hubiera apedreado. Porque no tendríamos el conocimiento que ahorita tenemos. No, o sea, no vas a ser judío con ese conocimiento, vas a ser judío con el conocimiento de ellos. De ellos. ¿Sí? Entonces yo hubiera estado ahí gritando crucifíquenlo. Sí. Bueno, en realidad así estuvimos. Fuera doble. Y así estuvimos, fue lo que hicimos. Bueno, así vivimos. Sí, durante mucho tiempo así vivimos. Ahorita ya intentamos, ¿verdad? Pues, reconocer por su gracia. Por su gracia, y sabemos que por su gracia estamos aquí. Amén. Amén. Es Él. Amén. En el 15 dice, les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, para que ustedes quieran averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente. Ajá. Ahora bien, este es nuestro plan. Ustedes y los demás judíos de la Junta Suprema le pedirán al jefe de los soldados romanos que traiga mañana a Pablo. Díganle que desean saber más acerca de él. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo antes de que llegue aquí. Ay, no. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno, que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más. Dice, cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Lo que un corazón religioso puede hacer. Hacer una promesa que no vas a cumplir. ¿Cuántos de estos murieron de hambre? Ninguno, de hambre no sobre ninguno porque comieron. O sea, este tipo de cosas solamente lo hace un insensato, alguien que no tiene sentido común. Sí. O sea, vas a tratar de derrotar al ejército más efectivo en ese entonces en el mundo conocido. Vas a romper sus filas para lograr matar a alguien. Estás corriendo el riesgo de si lo hayan hecho, cuántos de ellos hayan muerto antes de matar a Pablo. Sí, el Espíritu Santo lo había dejado. Muy aparte, vamos a prolongar que hubieran intentado cruzar, ¿cuántos de ellos iban a ser matados por los soldados romanos? Cuando lo intentaran arrebatar. Cuando intentaran llegar a Pablo. No, pues sí, no. No, y lo iban a defender porque era romano. Era romano. Ahora, los que tenemos un poquito de conocimiento de lo que era el ejército romano y cómo se rodeaban con los escudos, eran eficaces. Sí. Eran muy eficaces. Y eran muy eficientes. Sí. Máquinas de matar. Entonces, solamente el sensato se dispone a pagar con su propia vida. Pero igual, vamos a ver por qué con tanta vehemencia querían matarlo. Porque creían que Pablo era anatema. Y hay que quitar el anatema de entre nosotros. O sea, vamos a ponernos en su lugar de ellos. Ellos creían que Pablo era anatema y vamos a quitar el anatema. Igual, por eso condenaron a Jesús como anatema, pero hay que quitarlo de medio de nosotros. No es digno de que yo porque nos trae maldición. Porque los saduceos eran aquellos que tenían mucho dinero, ¿verdad? Sí. Eran los que controlaban todo. Sí. Pero aún con todo su poder no podían controlar a los escribas y fariseos. No. ¿Verdad? Pero eran contrarios, no necesariamente enemigos de muerte, pero contrarios en pensamientos. En pensamientos, sí. En pensamientos. Pentecostales contra bautistas. Bautistas y más. ¿Verdad? No somos enemigos. No, pero somos nomás diferente corriente, pero pareciera que el pensamiento que te predicamos a otro Cristo a veces. Bueno, y si lo ponemos en nuestros tiempos, todavía hay ese tipo de situaciones. Sí. Hay lugares que nuestros hermanos cristianos en México, en Chiapas, Oaxaca, creo que hay ese tipo hay ese tipo de conflictos, de que los matan por predicar a Cristo, les quitan su iglesia, les quitan sus cosechas, los echan fuera del pueblo, los meten a la cárcel, porque están predicando el evangelio, porque según están predicando herejías. Y una de las principales problemas que hubo, creo que fue en Chiapas o en Oaxaca, porque allá se compran muchas veladoras. El consumo de las veladoras es un negocio redondo. Y como la gente empezó a creer, ¿qué creen? Dejaron de comprar veladoras y de consumir alcohol. La gente indígena que trabajaba, entonces los caciques, las personas que vivían de ese comercio, pues contrataron a esta gente para que fueran y alborotaran
y dijeran que estaban predicando herejías y que querían que la gente dejara de creer en supuestamente atenienses totales. Sí. Entonces, y todo fue porque vendían las velas y el consumo de alcohol se dejó de consumir, la gente se convertía. Y siempre ha sido por el dinero. No tenemos Sí. Es dinero. Es dinero. El poder económico Exacto. Sí. es lo que ha pegado. Sí. Exacto. En el 16 dice, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Pero un sobrino de Pablo se dio cuenta de lo que planeaban y fue al cuartel a avisarle. Mi versión dice lo mismo que la del pastor. Ahora, ¿quién era este sobrino de Pablo? Porque en una parte de la Biblia habla de que perdió todo. Y no me acuerdo en dónde, si en Romanos, o no me acuerdo dónde habla, que dice que parientes suyos, que incluso se habían convertido antes que él. Pues habla de parientes de su madre y que sus hermanos, sus parientes, primos. No hay parientes. Entonces aquí tiene a un sobrino, que probablemente no dice si era cristiano o era judío, pero andaba entre las hordas judías. Bueno, porque se dio cuenta. Se dio Entonces, cuenta que tenía que tener cercanía a los judíos. Yo imagino que era judío y que era fariseo, sobre todo fariseo, porque Pablo dice que de su familia había habido varios fariseos. Sí. Ya, entonces, probablemente el sobrino estaba entre los rangos de los fariseos y escuchó y se dio cuenta. Y fue y avisó. Y fue y avisó. En el 17. Como quiera, pues era su tío. Sí, sí. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. Pablo llamó entonces a uno de los capitanes romanos y le dijo, este muchacho tiene algo importante que decirle al jefe de usted, llévelo con él. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y éste le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia porque tiene algo de qué hablarte. El capitán lo llevó y le dijo a su jefe, el prisionero Pablo me pidió que trajera a este muchacho, pues tiene algo que decirle a usted. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y fíjense, el tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? El jefe tomó de la mano al muchacho y lo llevó a un lugar aparte. Ahí le preguntó, ¿qué vienes a decirme? Aquí dice, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Qué diferente comportamiento era que sabe que Pablo es romano. Sí, ahora sí está preocupado, ahora sí tiene una preocupación sincera por saber la verdad. Porque es romano. Sí, porque su vida está en riesgo. Pues le pedía que lo castiguen o le den una golpiza o algo si hace mal con un ciudadano romano. Ahora sí se tomó el tiempo de indagar, ¿no? Porque a veces, Sí. lamentablemente, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, lo hemos hablado siempre. Primero hacen el castigo y después juzgan, ¿verdad? Después se indagan qué fue lo que pasó. Y aquí estaba pasando algo así con Pablo. Ahora, era normal que un centurión le hiciera caso a Pablo. En el aspecto de, o sea, no era algo común. ¿Sabes qué? Llévalo. Porque el centurión estamos hablando que era un capitán de 100 soldados. O sea, no era un soldadito, era un centurión. Para que le hiciera caso a Pablo, yo siento, brother, que hasta era el mismo que lo iba a azotar. Que se andaba ganando el favor de Pablo para que no lo fuera a acusar. ¿Verdad? Porque de qué otra forma tú explicas que un centurión se comporte bien y dándole favor a alguien. Sí. Solamente porque le debes algo. Y más a un judío, ¿no? Y más siendo judío, ¿verdad? O sea, todo en ese aspecto. Sí, no se querían muy bien. Los libros históricos muestran que los romanos tenían desprecio por los judíos. Sí. Entonces algo había ahí. Sí, hacían parodias con los judíos siempre en una forma despectiva. Sí. Entonces el joven le dijo, en el 20 vamos, los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio, porque le quieren preguntar algunas cosas. Voy a leer el 21 una vez porque va pegado. Sí. Pero no les creas, porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán
ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El muchacho le dijo, unos judíos han hecho un plan para pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante la Junta Suprema. Van a decirle que es para investigarlo con más cuidado. Pero usted no les haga caso porque más de 40 hombres estarán escondidos esperando a Pablo y han jurado que no comerán ni beberán nada hasta matarlo y que si no lo hacen les caerá una maldición. Ellos están ahora esperando su respuesta. Así es. Dice, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Wow. O sea, no les salvó la vida. Les salvó el propósito. Pablo iba a sembrar su vida por el Evangelio, pero no era el momento. Sí, Y se usó a un judío más. sí, sí, sí. Y podemos ver también en el 11, cuando el mismo Jesús se le aparece, el Señor Jesús le dice, ten ánimo, o sea, el Señor movió a quien tuvo que mover para que esto no sucediera. O sea, inclusive fue descubierto el plan del diablo. El plan del diablo era matar a Pablo para que se callara. Y no lo pudo callar, aunque toda una nación se le levantó en contra. Porque no se levantaron en contra de Pablo, se levantaron en contra de Jesús. Y muchos podemos decir, ¿cuál es la convicción de Pablo? O sea, cuando Jesús te aparece una vez en tu vida, yo creo que no necesitas más convicciones. Ahora me 5 que ya llevaba, hermano. Qué padre. Sí, porque la necesidad, se imagina el desánimo de saber o Fortalecer. prepararse para morir ya. En su conciencia ya está, ya aquí voy a morir en Jerusalén. Ujú. Bueno, recordemos que cuando Pablo ya se despide en Hechos, donde dice que lloraron por él y se echaron al Sí, cuello. en el mar, Dijo, ay, ¿qué les pasa? Estoy Estoy dispuesto dispuesto a a morir. O sea, no se pongan, porque no iban a ver su rostro. Y Agabo el profeta le dijo que el dueño de ese sitio iba a ser atado. Entonces Pablo lo interpreta como muerte en Jerusalén. Ujú. Pero fue Me atado. imagino que lo interpreta así. Sí, porque dice, no, Pero no se le dijo que iba a morir en estoy Jerusalén. dispuesto incluso a dar mi vida. Sí. O sea, y la manera en que, pues en cierta manera reprende a los hermanos, no. O sea, no No me entristezca. me entristezcan, o sea, estoy dispuesto a dar mi vida. Amén. 22. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. El jefe despidió al muchacho y le ordenó, no le digas a nadie lo que me has dicho. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que había dado aviso de esto. Entonces el tribuno llamó a 2 centuriones y les mandó para que a las 9 de esa noche preparen 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, pues irían a Cesarea. Casi 500 por todo. Sí, ahora estamos hablando que los soldados eran legionarios, o sea, eran asesinos, o sea, eran soldados en toda la. Una máquina de matar. Sí. Ahora, los jinetes y la guarnición de la caballería eran élites. Sí. Y los lanceros, brother, eran los que utilizaban las jabalinas para pelear a distancia con gente. Sí. O sea, no había forma. Y pudieran penetrar algo así. Sí, sí, sí. Tenía que ser otro ejército gigantesco para poder llegar a los romanos. Ahora, aquí hay una anotación que dice que envió casi a 1000. Oh, wow. Entonces más todavía. ¿Cómo dicen tu las versiones? Vamos a ver, es el 23. El 23. El jefe de los guardias llamó a 2 de sus capitanes y les dio esta orden. Preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo. Quiero que a las 9 de la noche vayan a la ciudad de Cesarea y que lleven a Pablo ante el gobernador Félix. Asegúrense de que Pablo no le pase nada mal. Bueno, aquí son 470 más los jefes. Pero es que aquí dice que se puede interpretar a que le estaba diciendo eso a cada uno. O sea, que cada uno preparaba 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Puede haber sido.
Entonces mandó cerca de 500 o A mí, de 500, a 1000. es un chorro. O sea, Mira, 500 es muchísimo. o sea, eran 40 los que querían matar. ¿Por qué tanto ejército? Porque no sabía cuántos más iban a querer involucrarse. Si había alguien experto en la historia, eran los romanos, Sí. los griegos. Tenían todos los escritos. Y yo creo que habían leído las historias de lo que hacía de los judíos. de lo que hacía Estaban informados. lo que hacía Jehová. Sí. Decían, no, o sea, si tienen el favor de estos de alguien, necesitamos mandar muchos soldados. Sí. Así es. No, todo el movimiento para protegerlo, ¿no? ¿Sí? Y dice en el 24, y todavía dice, y ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Sí, yo leí el 24 ya, lo leí junto. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Amén. Vamos a leer 25, 26 y 27. Porque dice, le escribió una carta en estos términos: saludos de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprehendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Contó la historia, pero no en el orden que sucedió. En Fui a salvarlo. términos muy favorables. ¿Cómo dice ahí en la traducción? ¿En la tuya? Vamos a ver. Es del 25 al 27. Además, el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía: de Claudio Lisias, para el excelentísimo gobernador Félix, saludos. Los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él es ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. Listo. 28 de Sí. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, saludos. Salud a este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matar. Lo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Qué mentiroso. Si supo después por la boca de Pablo. Omitió la parte donde lo arrestó, donde lo encadenó casi. y lo iba a latigar, brother. Fíjate cómo cuenta su versión. Sí, sí, claro, pues para librar el pellejo. Es que Sí, yo sí, fui sí. el héroe Héroe latigazo, de ¿eh? Pablo. Yo fui y lo libré. Yo el héroe. ¿Verdad? Fíjate, nada más. ¿Y cuántas veces, desgraciadamente, brother, cuántas veces somos así en el evangelio también? O sea, pasa una cosa y lo platicamos de tal forma que se vea que Dios nos utilizó a nosotros. Cuidado con eso. O hacer ver más grande y nosotros hacerlo más grande. Sí, sí, sí. Tener mayor parte en el milagro de Dios. No sé, así por la necesidad de ser algo. Sí. Yo creo que El poder corrompe. el poder corrompe. Yo creo que la necesidad de ser alguien más bien es no de ser alguien, porque jamás así vas a poder ser alguien. Yo creo que es que vean que Dios te utiliza. Entonces, es una línea, es una advertencia, es una línea muy delgada a una advertencia, a que tienes que caminar en esa línea donde, o sea, sí Dios puso poder en nosotros, Dios nos dio potestad sobre ciertas cosas, pero es porque Él lo autoriza, Él lo hace. O sea, no somos nosotros que hacemos nada. Simplemente somos las vasijas. Sí, sí, sí. Que él Somos usa. el perro ovejero. No, exacto. Aquel que tiene autoridad para ladrar. O sea, si le quieres poner un poquito más de lo que hemos estado aprendiendo de la autoridad espiritual, o sea, nuestro ladrido tiene poder para ahuyentar al lobo. Sí. Pero él puso el poder. Sí, pero él puso rugido a nosotros. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. En el 28, quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. De ellos. Ajá. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los Judíos para saber de qué lo acusaban. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Qué mentira tan grande, ¿no? Le empezó a indagar por lo que se le dijo, pero al principio Sí, fue porque dijo que era romano. Allí me di cuenta que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte o la cárcel.
Así supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos, pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Mi versión dice igual. O sea, aquí ya está declarando que es inocente. Es inocente. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado en el 30 una emboscada. Y por eso ahora te lo envío. Les he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. Me he enterado también de que unos judíos planean matarlo y por eso lo he enviado ante usted. A los judíos que lo acusan les he dicho que vayan y traten con usted el asunto que tienen contra él. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti. Intimado también a los acusadores que traten delante de ti los que tengan contra él. Lo que tengan contra él, pásalo bien. En el 31, siguiendo la orden que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Los soldados cumplieron la orden de su jefe y por la noche llevaron a Pablo al cuartel de Antípatris. Así Antípatris. también, así dice aquí también en mi versión. Son 64 kilómetros de Jerusalén, ahí, a donde estaba el gobernador. Entonces se aventaron como 20 horas caminando por ahí. Sí, Hace sí. un día. Porque tenían que descansar y a veces darle agua a los caballos y todo. Pero Pablo viene a gusto en su caballito. Bueno, no creo Sí, que a los gusto, romanos, hermano, los pero romanos están bueno, acostumbrados a complicado. cobrar también distancias largas. Yo creo que ya no lo habrán llevado preso, porque aquí ya lo está llevando como inocente. No, yo creo que nomás lo llevan protegido, ven caballo, no es un preso. Y como iban tantos soldados alrededor de él, pues cómo se les iba a escapar, ¿verdad? No creo que iban a mandar Sí. tantos soldados con un preso. Sí, Ya sí, no sí. era cualquier cosa, es un ciudadano Lo único romano. que querían era que llegara vivo. Sí, sí, sí. Al día siguiente los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Al día siguiente los soldados que iban a pie regresaron al cuartel de Jerusalén y los que iban a caballo continuaron el viaje con Pablo. O los de pie no llegaron, no fueron hasta Cesarea. Nada más los encaminaron, los sacaron de cierta distancia. Y los jinetitos. Y nomás los jinetes los llevaron. Entonces no hicieron 20 horas, vamos a poner unas poco 8. menos. Sí, un poco menos. Pues ya en caballo es mucho más, 3 veces más rápido, 4 veces más rápido. Sí, pero yo me imagino que los caminaron unos 4 o 5 horas y se regresó la tropa de a pie. Cuando entraron, ¿qué aparte? ¿A Samaria? Cuando ya era muy complicado que hubiera un ataque ahí. Sí, que ya no los alcanzaba. ¿En su versión qué dice, hermana? Y sí, al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Okay. O sea, ahí eran los de a pie, ya no iban, yo creo. Nada más Sí, los sí, de sí, jinetes. nada más los Los jinetes. que iban con él. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Cuando llegaron a Cesarea se presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron a Pablo junto con la carta. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Y cuando supo que era de Cilicia, o era el 35 de una vez, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. 34 y 35, brother. El gobernador leyó la carta y luego preguntó de dónde era Pablo. Cuando supo que era de la región de Cilicia, le dijo a Pablo: escucharé lo que tengas que decir cuando vengan los que te acusan. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Ahora, al enterarse de que era de Cecilia, fue con el puro hecho de ser de Cilicia, de Cilicia, pues supo que era romano. Entonces ya con eso dijo: vamos a ponerle atención al asunto, ¿no? Y por eso es que lo manda al pretorio. Pero No a la cárcel. no, pero aún así el pretorio, ¿qué era, brother? Pues era una fortaleza de soldados, básicamente. Pero era donde hacían los castigos más crueles. Es a donde llevaron a Jesús. Sí.
donde lo llevaron para que fuera azotado. Haciendo ejecuciones. Ahora, imagínate la parte psicológica, el ambiente psicológico de Pablo, que está ahí, que lo están custodiando y está viendo los instrumentos de tortura. O el lugar donde torturan, o a lo mejor le tocó ver a hombres torturados, ahí, a personas torturadas, siendo torturadas. Que los andaban golpeando, que los andaban haciendo, dijo, ahorita voy yo. Pero pues sabe, porque pues yo creo que no. Pero ya Dios le había dicho que ya le había dicho que viera Roma. Yo creo que está, porque todavía faltaba mucho para Roma. Sí. Entonces yo creo que además estaba... No, ya sabían que era romano, no lo podían azotar. Sí, pero quieras o no, brother, siguió el camino de Jesús. Sí. Pero qué interesante que a su mismo verdugo, Dios usa a los romanos, al mismo verdugo, para que inicialmente lo proteja, lo guarde. Usa a los mismos romanos para protegerlo, porque el propósito no se ha cumplido. Así que Dios puede usar al mismo diablo. Escuché un predicador decir, estaba liberando a una mujer, y le dijo al demonio, dijo, Dios te ha usado a ti mismo para que la traigas a los pies. Lo único que hiciste fue traerla a los pies de Jesús. A través del tormento y de la posesión y los problemas que le causaban, hizo que esta mujer corriera a los pies de Jesús porque no tenía respuesta. Entonces, Dios usa el mismo diablo. Una de las cosas que a mí me queda aquí en mi persona, de que Pablo sufrió mucho, pero podemos ver también la confianza, y también vemos a una persona que en ningún momento estuvo pues diciendo, oren por mí porque estoy preso, oren por mí porque estoy batallando. Siempre le decía, oren para que el evangelio sea predicado tal y como debe de ser. O sea, él pedía que oraran por él para que el evangelio fluyera por medio de su boca. Pero también, sí, el proceso no había sido nada fácil. En ningún otro capítulo de la parte de Hechos donde se relata lo de Pablo, se menciona que tuvo que ser animado mientras estaba en la cárcel. En ninguna otra parte, solamente en esto. Que el Señor Jesús tuvo que venir a decirle, ten ánimo, basta con parecer ante Roma. Entonces es importante notar esa parte, que fue la única parte. Ok. Su mente ha de haber estado destruida en el momento que tuvo que bajar Jesús para decirle, fortalécete, confía. Podemos ver también la escena cuando dice que los ángeles vinieron y fortalecieron al Señor Jesús en el Getsemaní. Sí. Porque el Señor, imagínense, era humano, dice que vinieron y lo fortalecieron. Y el Señor salió decidido. Bueno, hubo ese momento en que, Señor, si es posible, pues pasa la copa. Yo pienso que Pablo ha dicho, Señor, si es posible, pues pasa esta copa. Porque imagínense, lo querían despedazar. No era cualquier muerte tampoco la que le tocaba vivir de los judíos. Y ya lo habían matado una vez a pedradas. ¿Cómo lo mató el gobernador? ¿Cómo lo fue decapitado? Fue decapitado. Según la historia dice que fue decapitado. Pablo fue decapitado. Pero se llevó como 10 años que era un proceso. O sea, estuvo en arresto domiciliario. Ya después de esto es cuando empieza a mandar las cartas. Ajá. Y cuando dice, está preso, ¿no? Ya allí era necesario. No, yo pienso que en el proceso estuvo mandando cartas, porque sí lo arrestaron varias veces en sus viajes misioneros. Pero algo que leí yo en la historia, de que cuando empecé a leer Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, que Pablo ahí cuando ya fue arrestado, en ese tiempo que creen que fueron 10 años, fue cuando más cartas y epístolas mandó a las iglesias. Sí. Porque era necesario, o sea, porque a él hablaba de que estaba preso en cadenas y todo eso, pero fue cuando más el Señor le habló para la edificación de la iglesia, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y como pastores lo vemos y lo sentimos, brother. Pasamos por unos procesos, no es comparable, pero nos pasan por unas angustias para que nosotros sepamos de qué hablar en el domingo. Por ejemplo, la batalla que tuve el sábado en la noche con la ansiedad, nosotros hablábamos, hablábamos el domingo que la ansiedad es miedo al miedo, hacerte ideas de lo que va a pasar y cuáles son las consecuencias que vas a obtener. O sea, percibes algo antes de que suceda. Y tuve una revelación toda después, pero de apenas hoy que estaba analizando. Es un espíritu de hechicería, es un espíritu de adivinación. Porque tú estás queriendo adivinar qué sigue. ¿Qué sigue? Es un espíritu de adivinación, brother. O sea, es un pecado muy fuerte la ansiedad. En inglés había un dicho que decía, no te preocupes por el segundo puente y todavía no cruces el primero. Sí.
Entonces, ¿Quieres querer adivinar en qué condiciones va a estar el segundo puente? sí, yo tuve un ataque de ansiedad, o se puede ser no me puse ansioso, simplemente estaba pensando en el consecuencia que Pero va sí, a pasar. pero sí hubo Sí ansiedad. hubo un ataque, fue un ataque demoníaco, Sí, o fue un ataque demoníaco, o el Señor me mostró eso para poder yo hablar sobre eso para experimentarlo. para experimentarlo, para yo hablar sobre eso, Sí. ¿verdad? Que yo tenía otro tema, como siempre, que uno va Iba preparado. para otro rumbo. El domingo a las 12 de la noche te dice, no, vas a hablar de esto, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, gloria a Dios. Pero sí, aquí lo que estamos viendo de Pablo es eso, que nunca hubo de él una parte donde se rehusó a vivir lo que tenía que vivir. Sí. Podemos ver Pero que como quiera entendemos de que era humano y tuvo un momento de desánimo. Y Claro. el Señor tuvo que venir a animarlo. Tuvo un momento donde ya se desesperó y dijo, aquí voy a morir. Y enfrentar la muerte, pues por muy valiente que sea, va a haber algún tipo de emoción donde no quieres pasar por ahí. Claro que llegan momentos a la vida de cualquier persona y nosotros como cristianos donde se nos acaban las fuerzas, se nos acaba el ánimo, si tienes circunstancias difíciles o pasas por todo tipo de enfermedad, económica, problemas, muertes, qué sé yo, llega un momento o de acusaciones o que llegues a un punto de que dices, pues de aquí cómo salgo. Si llega ese momento Sí. en los humanos, o sea, tenemos hasta cierto punto donde aguantamos físicamente y emocionalmente y se quebra, uno se quebra. Hemos visto los mejores soldados entrenados, pero en el momento en que van a morir, no quieren morir. O sea, se los entrenan una y otra vez hasta que sean quebrados, pero ya cuando están al punto de la muerte, pues, no. Sí, no quiero morir, no quiero morir. Sí. O sea, Entonces nosotros como soldados, bro, tenemos que... Sí, es que se dice muy fácil, para mí el vivir es Cristo. Se dice, bro, es un versículo que se dice tan a la ligera. Y Sí, si porque estamos en supiéramos cómo libertad. lo dijo el pobre de Pablo, ¿no? Hablando. No estaban ni siquiera maravilla. amenazados de muerte. Sí, o sea, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Y con cuál batalla de la fe hemos peleado? Bro? Ni tenemos fe. O sea, ¿Cuál batalla? ¿Cuál batalla? Ya, no, la buena batalla. Estoy peleando la buena batalla de la fe con toda tu familia enferma, con tu economía mala, con la situación donde las promesas de Dios no las ves cumplidas, porque no tienes la fortaleza para servir a la gente sin que la gente te vea. Así es. ¿Verdad? Entonces, y nos atrevemos a decir, estoy peleando la buena batalla de la fe. Y no creemos nada. Desobediencia. Desobediencia total. O sea, ¿cómo va a ser esto? Viene una promesa por parte de Dios y pues es imposible. Porque o hay sanidad. Y no lo creemos. La rechazas. La rechazas, la cancelas, sanidad, con la incredulidad. cancelas. Sí. Ahora, tu trabajo es creer. Haya enfermedad. Se ponga peor, se ponga aún más feo, o como sea, tu trabajo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Es fe. No hay otra cosa que se trate de eso. ¿Por qué nosotros vamos arrepentidos al Padre? Por fe. ¿Cómo esa fe sí la tenemos de que si vamos arrepentidos y le decimos perdón, vamos a estar perdonados y ya nos ganamos el cielo? Para eso sí somos buenos, para tener fe. Sí. Pero para las cosas que son reales es donde nos cuesta todavía. Así es. Entonces, es muy fácil. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Es ganancia. Pero realmente, Vivirlo es otra cosa. Sí, es como la mujer que sabe que va a parir y que el parto le va a doler, saberlo al principio hasta que está en los dolores de parto. No, el saberlo no le eligieron los dolores para nada. Bueno, pues yo creo que terminamos sí, con el lo dejamos 33. en el 23. 23, perdón. Y ya la próxima semana pues ya vemos lo que viene siendo el 24. Pues te pedimos, hermano, que ores por nosotros, por el hermano Claudio, la hermana Olga, por Cristian, su hermano Cristian, el pastor de la iglesia. Oren por nosotros en donde nos estén escuchando y pídanle a Dios que nos dé dirección y que nos dé en todo momento, pues que sea su mano sobre nosotros. Sí, sí. Amén. Que Gracias. sea su mano sobre nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Algo que quieran anotar o para despedirse, hermanos? ¿No? Todo bien, Dios los bendiga, bendiciones y estamos aquí la próxima semana. Bendiciones, Por el gracias favor por de Dios. escucharnos y esperamos verlos muy pronto por aquí. Compártelo, deja tus comentarios. Si tienes alguna duda, pues aquí vamos a estar nosotros para
para hacernos más dudas entre todos. Pregunten, expandan y añadan. Amén. Es Amén. para edificarnos. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones.